¿Cuándo te diste cuenta de que no eras el hijo favorito? Me di cuenta en el funeral de mi abuelo, cuando el abogado leyó su testamento en voz alta frente a todos. Toda mi familia pensó que sería sencillo. El abuelo Joe tenía una pequeña granja, algunos muebles viejos y quizá unos 20,000 en ahorros. Nada del otro mundo, pero todos supusimos que se repartiría en partes iguales entre sus hijos. Yo de verdad esperaba quedarme con su viejo reloj de bolsillo. Siempre me dejaba darle cuerda cuando era niño y me contaba historias de cómo su padre se lo había regalado. Mi primo Brett ponía los ojos en blanco cada vez que el abuelo hablaba de los viejos tiempos. Se burlaba de él abiertamente por seguir usando ese reloj antiguo en lugar de simplemente ver la hora en su celular. El día de la lectura, nos apretujamos todos en la diminuta oficina del abogado. Mi mamá, sus dos hermanos, yo, Brett y mi tía Jenny. El abogado sacó un documento de aspecto oficial y empezó a leer. Pero en lugar de repartir las cosas como esperábamos, todo fue para Brett, la casa, los ahorros e incluso ese reloj de bolsillo que tanto deseaba. Todos empezaron a discutir de inmediato. La cara de mi mamá se puso muy roja y empezó a gritar que Brett ni siquiera visitaba al abuelo, excepto en los días festivos. El tío Mike decía que no tenía sentido, porque Brett siempre se había quejado de que el viejo era tacaño y aburrido. Brett simplemente se quedó sentado con una sonrisa presumida, como si se hubiera ganado la lotería. Yo no podía dejar de pensar en lo que el abuelo siempre me decía. Eres el único que de verdad escucha mis historias, Danny. Eres en quien confío. No tenía sentido que le dejara todo a Brett, quien solía esconder su celular debajo de la mesa cuando íbamos de visita. Así que empecé a revisar las cosas del abuelo cuando no había nadie. Se suponía que la casa pasaría a ser de Brett en 30 días, así que supuse que tenía tiempo limitado para encontrar respuestas. Pasé horas revisando viejos álbumes de fotos y cajones. Nada parecía extraño hasta que llegué al ático. Había un viejo gabinete de madera cubierto de polvo que parecía no haber sido tocado en años. Cuando lo moví para limpiar detrás, oí que algo sonaba. El panel trasero estaba suelto, y cuando lo desprendí, había un sobre pegado con cinta por dentro. Me temblaban las manos cuando lo abrí. Adentro había otro testamento, con fecha de 2 meses después del primero, y una carta escrita a mano con la letra desordenada del abuelo. La carta decía: Danny, si estás leyendo esto, significa que ya vieron el testamento falso que hice. Necesitaba ver quién mostraría su verdadera cara cuando pensaran que había dinero de por medio. Este es mi verdadero testamento, y tú te quedas con todo. Pero aquí está el truco. Tienes que decidir si quieres luchar por ello y ver a esta familia destrozarse, o dejar que sigan creyendo la mentira. El testamento real me dejaba la casa, los ahorros y sí, el reloj de bolsillo. Pero también me dejó con la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida. Le llevé ambos documentos al abogado, quien confirmó que el segundo testamento era más reciente y definitivamente real. El perito calígrafo dijo que no había duda de que el abuelo lo escribió él mismo. Cuando le conté a mi familia sobre el verdadero testamento, se desató el infierno. Brett empezó a gritar que seguramente yo lo había falsificado. Mi mamá estaba dividida entre estar feliz por mí y sentirse mal de que su hijo se quedara con todo mientras sus hermanos no recibían nada. El tío Mike nos dejó de hablar a todos por completo. Brett ya había empezado a vender algunos de los muebles antiguos del abuelo, y cuando el tribunal lo obligó a devolver todo, afirmó que ya se había gastado el dinero. La batalla legal duró 8 meses. Cada reunión familiar se convirtió en un campo de batalla. La gente tomó partido. Los primos se bloquearon en las redes sociales. Al final, el juez falló a mi favor porque la evidencia era clara, pero para entonces, nuestra familia estaba completamente destrozada. Brett todavía le dice a la gente que soy un ladrón que falsificó documentos. La mitad de mis parientes le creen, simplemente porque no pueden soportar la idea de que un joven de 22 años heredara todo mientras ellos no recibieron nada. Me quedé con la granja y con ese reloj de bolsillo, pero también descubrí la verdad sobre mi familia. El abuelo sabía exactamente lo que hacía cuando preparó esa prueba. Quería ver a quién le importaba de verdad y quién solo quería su dinero. El problema es que, una vez que sabes la respuesta a esa pregunta, ya no puedes ignorarla.